Bueno, compañeros, para resolver rápido o entender concretamente ese punto, necesito que recordemos lo que es suma y resta de vectores gráfica a través del método del paralelogramo. Entonces, muchachos, voy a sacar aquí un bosquejo de los dos vectores que tenemos. Tenemos el vector meteorito inicial y el meteorito final. Nosotros, si revisamos ese video o revisamos esa teoría, básicamente, muchachos, nosotros recordábamos lo siguiente, y es, nosotros para el método del paralelogramo tenemos que ubicar dos vectores. Esos dos vectores evidentemente se conectan en el origen del sistema coordenado, así como está ocurriendo en este momento, ¿sí? Y se hace un trazo paralelo, es decir, para este vector m sub 0, más o menos el trazo paralelo para él sería de esta manera, ¿sí? Cuando queremos sumarlos, ¿no? Estoy hablando cuando queremos sumarlo. Y para este vector que está aquí, hago el trazo de esta manera. ¿Sí? Insisto, cuando queremos sumarlos, ¿sí? Ya cuando hacemos ese trazo paralelogramo, por eso se le llama paralelogramo, porque son trazos paralelos. Entonces a ese paralelogramo, si se quiere hallar la suma, compañeros, ¿sí? La suma de los dos vectores, voy a llamarlo aquí suma de m más m sub 0, pues simplemente lo que nosotros hacemos es, desde el origen donde iniciaron todos los vectores, conectamos con el punto donde conecta el paralelogramo, donde coinciden las proyecciones, y ese sería específicamente, ese sería el vector suma, ¿sí? O el vector resultante. Sí, muchachos, eso es lo que nosotros analizábamos básicamente en esa sección de suma y resta de vectores. Sí, no sé si recuerdan, igual lo estoy recordando. Aquí ya les decía que ese tema es clave, y mire que definitivamente sí lo va a hacer, porque mire que estamos solucionando un problema de alguna manera ambicioso, que es resolver el problema del meteorito, ¿sí? Entonces básicamente así sería para ellos. ¿Listo, muchachos? Así sería la suma. ¿Listo? Esa es la suma. Esto es, evidentemente, sumar m sub 0 más m sub f, ¿sí? Eso es básicamente esa operación, sumar esos dos vectores, ¿sí? Bueno, la verdad no voy a perder tiempo diciéndoles o marcándoles, pero básicamente es eso. Ahora me interesa la resta. ¿Cómo se hace la resta? La resta depende, compañeros, no de la diagonal principal que estamos viendo acá, sino de la diagonal, compañeros, que aparece o que conecta los otros dos vértices. Entonces, ¿cómo se conecta? Se conecta de la siguiente manera. Hay dos maneras de conectarla, ¿sí? Hay dos maneras de conectar de aquí hacia acá, ¿cierto? Si arranqué desde aquí hacia aquí, ¿cierto? Eso es una manera, ¿cierto? Eso es una manera, muchachos, ¿sí? Arrancar de donde tomé la punta, o la otra manera es arrancar de aquí a aquí, ¿sí se dan cuenta? Esa es la diferencia que existe entre la suma y la resta, ¿sí? Pues la suma es conmutativa, la resta no. Es diferente de 7 menos 5 es igual a 2 que 5 menos 7 que es igual a menos 2. Fíjense que la longitud es la misma, pero lo que cambia es el sentido y el signo del vector. Entonces hay que tener cuidado con eso, muchachos, ¿sí? Hay que tener cuidado con eso. Entonces, ¿cómo se hace o cómo sabe uno cómo debe ser la cuestión? Nosotros sabemos que el meteorito está aquí, ¿cierto? Y que se movió ¿hacia dónde? Hacia allá, ¿cierto? O sea que el desplazamiento de ese meteorito, será igual a final menos inicial. Él estaba inicialmente aquí, y terminó finalmente acá. ¿Sí se dan cuenta? Entonces, muchachos, si ese es el caso, ¿cierto? Si ese es el caso, entonces vamos a hacer una cosa. Evidentemente nos interesa es la trayectoria, así como lo dice la ecuación, final menos inicial, es decir, la posición final menos la posición inicial, que sería básicamente esta que está aquí, ¿sí? Porque el meteorito se está moviendo de esta manera, no se está moviendo hacia arriba, sino en diagonal hacia abajo. Entonces esa es la resta que nos interesa. Y significa que ¿quién sería el final? Pues el final, evidentemente, compañeros, ¿sería quién? Pues sería el vector final. Mire que incluso hasta el inicio lo habíamos llamado así, o sea que no tiene pérdida. La posición final del meteorito será el final, y la posición inicial del meteorito evidentemente será m sub 0. O sea que nuestra operación básicamente será de esa manera, compañeros, la resta de ambos términos, ¿sí? En ese orden, pilas, porque la resta o diferencia no es conmutativa, ¿sí? Entonces la distancia que va a recorrer, la distancia dirigida que va a recorrer el meteorito de aquí a aquí depende de la resta de estos dos vectores.
Ya teniendo el vector, nosotros podemos sacarle la magnitud a ese vector y conseguir cuál es la distancia que hay de aquí a aquí, más no la distancia dirigida. Recuerda que la distancia dirigida es el vector, pero si le quitamos la dirección nos va a quedar el valor numérico de la distancia que hay de un lugar a otro. Es decir, muchachos, que nos quedará el trazo en la figura de la siguiente manera: final menos inicial. Recuerden, siempre es de esa forma, final menos inicial, ¿sí? Este será el vector que nos interesa a nosotros, este que va en esta diagonal, ¿correcto? Bueno, entonces la gráfica, como se dan cuenta, nos quedaría así, muchachos. Solamente nos concentramos en este vector diferencia que va en este sentido, ¿sí? Ahí lo tenemos, final menos inicial, ¿cierto? Ahora, ¿qué vamos a hacer? Pues vamos a calcularlo. Ya lo hicimos el cálculo gráfico, ahora vamos a hacer el cálculo analítico usando este valor y este valor a continuación. Correcto, compañero. Entonces, haciendo la resta analíticamente o la diferencia analíticamente para hallar ese vector, pues evidentemente colocamos ahí la operación y empezamos a reemplazar los valores. Es decir, mire que el vector m final tiene un valor de 0, menos 10, menos 3, menos, abro paréntesis, el vector inicial que es 7 en i, 1 en j y 8 en k. Recordemos, por favor. Recuerden que este signo menos le pertenece a este vector y uno va de esta manera. Por ejemplo, 0 menos por más da menos, menos 7. Entonces 0 menos 7 daría evidentemente menos 7, ¿cierto? Por ejemplo, menos 10 menos más 1, entonces menos por más da menos, ¿cierto? Entonces quedaría menos 1. Entonces menos 10 menos 1, menos 10, y lo mismo se hace para menos 11. Y lo mismo para menos 11, ¿sí? Entonces este sería el vector. Simplemente hay que hacer la resta ahí. Tengan cuidado que este signo cambia todos los signos del interior del paréntesis del vector inicial, ¿sí? Bien, ya tenemos ahí el vector como tal, que es la distancia dirigida, pero nosotros no necesitamos la distancia dirigida, sino necesitamos la distancia. Entonces, para sacar la distancia, pues evidentemente será sacarle la magnitud a ese vector. Y evidentemente, pues tomamos el vector, lo colocamos entre barras, ¿cierto? Y eso significa que evidentemente vamos a hallar la distancia, y ahí aparece otra vez la fórmula de coordenadas esféricas, donde vamos a reemplazar aquí a los valores, como se están dando cuenta, ¿cierto? Y conseguimos que ese valor vale 17,0585 kilómetros. Filas que encerramos entre paréntesis, los números negativos salen positivos y se le saca raíz cuadrada. Sucesivamente vamos a calcular la velocidad media del meteorito, que es lo que están preguntando. Entonces volvemos a usar la fórmula que tenemos aquí, que distancia igual a velocidad media. Mire que tiene una línea en la parte de arriba, ese es el símbolo de medio, de promedio. Entonces distancia igual a velocidad media por tiempo. De ahí necesitamos es despejar a la velocidad media, entonces el tiempo pasa de ir a la distancia, ¿cierto? Y continuamos evidentemente reemplazando este valor que conseguimos, y el tiempo, recuerden el tiempo que les insistí hace unos instantes, es el mismo tiempo que tardó el misil, es decir, que es el tiempo en horas que habíamos conseguido aquella vez, que en últimas también era igual a 37,58 segundos, ¿sí? Y haciendo la división, compañeros, obtenemos que la velocidad media del meteorito, evidentemente, él caía a una velocidad de 1633,97 km por hora. Por lo tanto, compañeros, se observa que hemos conseguido la velocidad media de caída del meteorito, ¿sí? Y mire que evidentemente coincidimos con la respuesta. Ya para terminar, hay que hallar la dirección con la que se dirigía el meteorito antes de ser destruido, es decir, hacia donde él está apuntando. Y entiéndase una cosa, compañeros, para hallar esa dirección, compañeros, necesitamos recordar lo que hace un momento trabajamos, es decir, el vector diferencia como tal, que tiene en términos de IJK, y su magnitud. ¿Por qué lo digo? Porque es que esa dirección, compañeros, depende del vector unitario generalizado. No sé si ustedes recuerdan esa sección que va después de los cosenos directores, donde evidentemente existe un vector, para este caso el vector diferencia, que tiene una magnitud y una dirección. Un vector se puede descomponer como el producto de una magnitud y una dirección, pero en este caso, como están viéndonos la dirección, es decir, este vector unitario generalizado, pues vamos a despejarlo, ¿sí? Y lo despejaremos de la siguiente manera, es decir, esta magnitud que está aquí pasa a dividir, ¿sí? Esta magnitud es esta que viene acá, pasa a dividir y quedaría solito el vector diferencia. Aquí lo que hice fue cambiarlo de lado, realmente este D pasa aquí a dividir, pero los cambio de lado para que quede de frente, así para despejar. Donde el vector diferencia, reemplazándolo, y al igual que la magnitud que tenemos aquí al lado, pues evidentemente nos va a quedar
así el reemplazo, si se están dando cuenta. Obsérvese, compañeros, que aquí podemos cancelar kilómetros con kilómetros, es decir, que se anulan todas las unidades físicas. ¿Por qué? Porque una dirección vectorial no tiene unidades por ser dirección. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Fíjense que en el numerador tenemos 3 términos, mientras que en el denominador solamente tenemos uno. Entonces podemos aplicar lo que hablamos de lo que se hablaba en bachillerato, que es quebrados, es decir, separar a cada término dividido entre el mismo denominador. Es decir, de esta manera, por ejemplo, para el primero, mire, tenemos menos 7i, sacamos el menos aquí adelante, dejamos el 7 en el numerador y dividido entre 17,0587 en la dirección de i. Esto para que se vea que esta fracción está en la dirección i. Y lo mismo podemos hacer para los demás términos, de tal manera que quedaría así. Si se dan cuenta, compañeros, ¿sí? Cada fracción sacando el signo y el vector unitario atrás de cada dimensión, valga la redundancia, y haciendo la división de menos 7 dividido en tal y 11 dividido en esto y eso, pues evidentemente nos dará este resultado. Ese es el vector unitario. Obsérvese una cosa, si usted sus 3 términos, por ejemplo menos 0,83 lo eleva al cuadrado, menos 0,05 lo eleva al cuadrado y a menos 0,54 lo eleva al cuadrado y le saca la raíz, le va a dar igual a 1. Haga el experimento en la calculadora, le va a dar igual a 1. Eso se llama normalizar vectores unitarios. ¿Por qué? Porque la regla es clara, absolutamente todo vector unitario tiene que ser igual a 1 o tiene que tener una longitud de 1. Si usted eleva esto, le va a dar ese 1. Ahora obsérvese, todas las direcciones negativas, eso es una casualidad, pero usted por ejemplo mire la última. Esta compete al vector unitario en z y fíjese que es negativa, y si es negativa significa que el meteorito está yéndose en dirección hacia abajo, va hacia abajo. Entonces ahí es cuando usted analiza, no mentiras, realmente el vector unitario está bien calculado. Mire que al menos la dirección en z es negativa. ¿Por qué? Porque él va cayendo, es decir, él reúne esta dirección. Compañeros, miremos a continuación. Finalmente, compañeros, la dirección que estábamos calculando, mire que va a quedar aquí en la base del vector D que conecta a la posición inicial y posición final, como todo vector unitario sobre el vector normal que nosotros ya conocíamos, ¿cierto? Entonces, compañeros, ahí evidentemente nos estamos dando cuenta que este vector apunta exactamente a donde apunta este vector, porque de hecho es la dirección, ¿sí? Y evidentemente ese apunte va desde la posición inicial hasta la posición final, pero si extendemos el apunte hacia el infinito, es decir, proyectando en línea recta, mire que apunta hacia la ciudad. Entonces, si nosotros conocemos el vector unitario de donde se dirigía hacia donde dirige el meteorito, pues evidentemente tenemos la dirección donde queda la ciudad, y eso es lo que realmente representa este vector, compañeros. Acordándome de estos vectores, sí, compañeros, aparte del cuento, no sé si ustedes recuerdan ese lamentable siniestro que ocurrió en Colombia aproximadamente en 2017-2018, donde un avión de un equipo de fútbol de Brasil se estrelló en Antioquia, sí, cerca de Medellín. Y evidentemente los videos, cuando pasaban el noticiero, el piloto pedía los vectores de la pista, ¿sí? Evidentemente, compañeros, si consideramos a este meteorito como un vector, un avión, perdón, pues básicamente esos son los vectores. ¿Y cuál es la pista? Esta es la pista. Eso es lo que pedía aquella vez lamentablemente el capitán de la nave, ¿sí? Y no se le concedía, pero pues realmente nosotros sabíamos que era por problemas de combustible, ¿sí? No por problemas del aeropuerto, ni culpa del aeropuerto, pero básicamente eso era lo que él pedía, estos vectores, porque es donde se le afirma dirección, tanto gire en tal dirección. Recuerde los cosenos directores, si usted le saca coseno a la menos 1 a este valor, pues sale un ángulo, y lo mismo aquí, sale otro ángulo que es beta y otro ángulo que aquí que es teta, ¿sí? Entonces básicamente esta dirección es gire en el eje X tantos grados, gire en el eje Y tantos grados y gire en el eje Z tantos grados. Haciendo esos 3 giros con respecto al eje, contra el plano cartesiano, con respecto a los ejes, evidentemente usted localizará cualquier objeto, y los aviones, compañeros, funcionan de esta manera. Bueno, muchachos, hemos terminado. Fue un ejemplo largo.
Anhelo haberme hecho entender, un ejemplo bonito, tiene muchas cosas, muchachos, es el único que de alguna manera les voy a dar así en video, los demás están allá en el libro guía, el de una cometa, el de una niña que le gusta la ciencia, ese es espectacular, se lo recomiendo, estudienlo, pero entonces para entenderlo, muchachos, tiene que entenderse bien este, si no el de allá de pronto van a tener problemas, ¿sí? Porque allá va a incluir coordenadas esféricas, ¿sí? Así que por lo pronto, muchachos, Dios los bendiga, futuros Einstein, y nos veremos en el próximo video. Chao, chao.